Hace unos días, en uno de nuestros videos sobre Infonavit, una persona nos dejó una pregunta que cuando la lees por primera vez parece bastante sencilla. Tiene 25 años, acaba de comprar un terreno, todavía debe una parte, el terreno tiene agua y luz, pero no cuenta con drenaje público. Y nos pregunta algo muy concreto. ¿Puedo solicitar el ahorro que tengo en Infonavit para pagar lo que todavía debo del terreno? Mira, esta pregunta está muy interesante porque tiene un poquito de todo. Tenemos un terreno que aparentemente ya fue comprado. Tenemos una deuda que todavía está pendiente. Tenemos dinero acumulado en una subcuenta de vivienda. Y además tenemos un detalle con los servicios del terreno. Entonces sería muy fácil que yo te dijera, sí, ese dinero es tuyo, úsalo. O que te dijera, no, ese dinero no lo puedes tocar. Pero cualquiera de esas dos respuestas así nada más estaría incompleta. Porque aquí hay una diferencia que necesitamos entender desde el principio. Una cosa es retirar el dinero que tienes en tu subcuenta de vivienda y otra muy diferente es utilizar ese ahorro a través de Infonavit para una operación relacionada con vivienda. Primero, aclaremos algo porque aquí nace buena parte de la confusión. El dinero que aparece en tu subcuenta de vivienda sí forma parte de tu patrimonio. No es dinero que desapareció. No es dinero que Infonavit simplemente se quedó, pero tampoco funciona como una cuenta de ahorro tradicional en la que dices, tengo 80,000 pesos, necesito 50, lo retiro y mañana los utilizo para pagar lo que yo quiera. Con su cuenta de vivienda no funciona de esa manera. Y esto es importante porque mucha gente entra a mi cuenta Infonavit, revisa cuánto tiene acumulado y naturalmente piensa, bueno, si ahí dice que tengo 100,000 pesos y todavía debo 100,000 en mi terreno, pues una cosa paga la otra. Matemáticamente suena perfecto. El problema es que jurídicamente dentro de las reglas de Infonavit, la operación no funciona simplemente así. Ese ahorro tiene finalidades específicas y puede participar en determinadas operaciones de vivienda. Por eso, antes de preguntarnos cuánto dinero tienes acumulado, primero necesitamos saber qué quieres hacer con él. Vamos a poner un ejemplo para que esto quede mucho más claro. Imagina que encuentras un terreno de 500,000 pesos. Hablas con el propietario. Llegan a un acuerdo. Tú le entregas 350,000 pesos y quedan pendientes 150,000. Después revisas tu subcuenta de vivienda y resulta que tienes, por ejemplo, 170,000 pesos acumulados. Entonces dices, perfecto, debo 150 y tengo 170 en Infonavit. Me quedan 150, termino de pagar y asunto arreglado. Y aquí es donde tenemos que detenernos. Porque una cosa es utilizar tu ahorro dentro de una operación que Infonavit reconoce y autoriza, y otra es pedir que te entregue ese dinero para liquidar por tu cuenta una deuda privada que ya tenías con otra persona. Y esa diferencia cambia por completo este caso. Por eso necesitamos conocer cómo se compra ese terreno, quién aparece actualmente como propietario, qué documentos se firmaron y cómo quedó establecida la cantidad que todavía se debe. Y fíjate que todavía no estoy diciendo que Infonavit no puede ayudarte. Lo que estoy diciendo es que primero tenemos que identificar
¿qué operación tenemos enfrente? Porque si todavía no has comprado el terreno, existe un camino. Si ya lo compraste y lo estás pagando, tenemos otro escenario. Y si el terreno ya es completamente tuyo y ahora quieres construir, tenemos uno todavía diferente. Y justamente eso es lo que vamos a separar a continuación. Ahora sí viene la otra parte, porque después de todo lo que acabamos de explicar, podrías pensar, entonces, Infonavit no me sirve para comprar un terreno. Y no, tampoco es eso. Infonavit sí contempla opciones para adquirir un terreno donde posteriormente puedas construir tu vivienda. Una de ellas es Crediterreno. Pero quiero que entiendas desde ahora algo muy importante. Crediterreno no significa que Infonavit te entregue tu ahorro y diga, aquí está tu dinero, ve y compra el terreno que quieres. Estamos hablando de una operación que tiene reglas, documentación y requisitos que deben cumplirse. Aquí ya no estamos hablando simplemente de cuánto dinero tienes acumulado. También tenemos que revisar tu situación como derechohabiente. Y algo que muchas personas olvidan, las características del terreno que quieres adquirir. Porque tú puedes cumplir con los requisitos, pero eso no significa que automáticamente que cualquier terreno que encuentres también los cumpla. Y aquí quiero detenerme porque este error puede salir bastante caro. Imagínate que ves un terreno que te encanta, está en una buena zona, el precio te parece súper accesible. Hablas con el vendedor y te dice, si realmente lo quieres, dame hoy un apartado, porque hay otra persona interesada. Y por miedo a perderlo, entregas 20, 30 o 50,000 pesos. Incluso comienzas a hacer pagos. Y solamente después preguntas, oiga, ¿este terreno se podrá comprar con Infonavit? Y ahí estamos haciendo las cosas al revés. Porque el hecho de que una persona pueda venderte legalmente un terreno no significa por sí solo que ese terreno reúna las condiciones necesarias para la operación que tú quieras realizar con Infonavit. Hay que revisar documentación, propiedad, uso de suelo, ubicación, condiciones físicas, servicios y los demás elementos que correspondan a la modalidad que pretendes utilizar. Entonces, antes de dar un anticipo, pensando que después Infonavit va a resolverlo, primero averigua si realmente puedes estructurar la operación de esa manera. Ahora viene una pregunta lógica. ¿Qué revisamos en el terreno? Porque tampoco quiero que salga de este video pensando que solamente necesitas encontrar un lote con un letrero que diga se vende. Hay varios puntos que debes revisar. Por ejemplo, necesitamos saber quién es realmente el propietario. Necesitamos revisar la situación jurídica del inmueble, el uso que puede darse al terreno, su documentación y también las condiciones necesarias para que ahí pueda desarrollarse una vivienda. También entran elementos como el avalúo y el dictamen técnico, además de las documentaciones que correspondan al terreno y a la operación. Por eso dos terrenos que visualmente parecen iguales pueden tener situaciones completamente distintas. Desde la calle podrían parecer exactamente lo mismo, pero en los documentos puede estar toda la diferencia. Y ahora sí llegamos a una parte muy específica del comentario que originó este video. La persona nos dice, mi terreno tiene luz y agua, pero todavía no cuenta con drenaje público.
Entonces seguramente quieres que te diga si puedes o no se puede. Pero aquí sería irresponsable darte cualquiera de esas dos respuestas sin revisar algo más. En este tipo de operaciones no solamente importa observar si actualmente ves físicamente un servicio frente al terreno. Dependiendo del requisito y de la operación, también puede ser relevante la documentación que acredite la disponibilidad o factibilidad de los servicios correspondientes. Entonces, si tienes agua y electricidad, pero no drenaje, no tomes una decisión solamente viendo la calle. Hay que revisar qué exige específicamente el producto que quieres utilizar y cómo puede acreditarse el tema de los servicios. Esa pequeña diferencia puede cambiar la respuesta. Pero fíjate, de todo el comentario hay una frase que para mí es incluso más importante que el tema del drenaje. La persona dice: acabo de comprar un terreno, pero todavía debo una parte. Y esas palabras, ya lo compré, puede cambiar completamente el análisis. Porque ahora necesito preguntarte, ¿qué significa exactamente que ya lo compraste? ¿Ya existe una escritura? ¿El terreno ya está registrado a tu nombre? ¿Solamente firmaste un contrato privado? ¿Estás pagando en mensualidades? ¿El vendedor sigue apareciendo como propietario? ¿Existe alguna condición pendiente para transmitir la propiedad? Porque dependiendo de la respuesta podemos estar frente a la situación jurídica muy diferente. Y precisamente por eso no podemos asumir que una deuda pendiente con el vendedor pueda liquidarse simplemente retirando el ahorro de la subcuenta. Y aquí no basta con preguntarte cuánto tienes en el Infonavit. Necesitamos saber qué compraste, cómo lo compraste y qué falta jurídicamente por completar. Vamos a separar dos escenarios. Por aquí está prácticamente la respuesta central de este video. Escenario 1. Todavía no compras el terreno y quieres utilizar una alternativa de Infonavit para adquirirlo. Y ahí podemos analizar una operación de adquisición. Escenario número 2. Tú ya hiciste una operación por tu cuenta. Tienes una deuda particular con el vendedor y ahora quieres retirar tu dinero para pagar esa deuda. No estamos hablando de lo mismo. Y por eso, una persona que todavía no firma ni entrega dinero puede tener alternativas distintas a una persona que ya celebró la compra por fuera. El orden de las decisiones importa muchísimo. Ahora, cambiemos completamente el ejemplo. Supongamos que el terreno ya es tuyo. Está correctamente a tu nombre. No debes nada. Y tu problema ya no es comprarlo. Tu problema es que quieres construir tu casa. Entonces la pregunta deja de ser: ¿puedo pagar mi terreno con Infonavit? Y se convierte en: ¿puedo utilizar el Infonavit para construir mi terreno? Ahí entramos en otro tipo de alternativa. En una operación para construcción, también tendremos que revisar las condiciones del terreno, su situación jurídica, servicios, documentación y las características del proyecto que se pretende realizar. Por eso insisto, comprar terreno, pagar una deuda de un terreno que ya negociaste y construir sobre un terreno propio son preguntas diferentes y cada una necesita su propio análisis. Ahora sí,
Regresemos a la persona que nos dejó el comentario. Si estuviera sentado aquí frente a mí, yo no empezaría preguntándole cuánto dinero tiene en tu subcuenta. Primero, le preguntaría, cuando me dices que compraste el terreno que firmaste, mientras hablas, vele escribiendo. 1. Compra. Quiero saber si existe escritura, contrato privado, pagos pendientes y quién aparece actualmente como propietario. Escribe. 2. Propiedad. Después de revisar la situación jurídica del terreno, porque antes de pensar en financiamiento, necesitamos saber exactamente qué inmueble tenemos enfrente. Escribe, por favor. Tercero, servicios. Después revisaría agua, electricidad, drenaje y la documentación factibilidad que corresponda. Finalmente escribe cuarta Infonavit y entonces sí revisaría qué alternativa de Infonavit podría corresponder a su situación. ¿Por qué tratar de meter a la fuerza una situación dentro de un crédito solamente porque tenemos dinero acumulado? Puede llevarnos a tomar una mala decisión. Entonces, después de todo esto, ¿qué le respondería a la persona que nos hizo la pregunta? Le diría, el dinero que tienes en tu subcuenta de vivienda no funciona como un ahorro que simplemente puedes retirar para pagar. El saldo que debes en un terreno de Infonavit sí contempla alternativas para adquirir terreno y también existen opciones relacionadas con la construcción. Pero en tu caso, hay que revisar primero cómo realizaste esa compra. ¿Cuál es actualmente la situación jurídica del terreno? ¿Y qué sucede con los servicios? Y específicamente por el drenaje, tampoco asumiría que automáticamente todo está perdido, solamente porque hoy no ves una red de drenaje frente al terreno. Hay que revisar que existe el esquema aplicable y cómo se acredita la situación de los servicios. Esa sería una respuesta mucho más responsable que simplemente decirle sí o decirle no. Y quiero cerrar esta parte con algo para quienes están viendo este video antes de comprar. Ustedes tienen una ventaja enorme. Todavía pueden preguntar antes de firmar. Pueden revisar antes de entregar un anticipo. Pueden verificar el terreno. Pueden conocer cuánto tiene acumulado. Pueden revisar qué alternativa de Infonavit te corresponde y después tomar la decisión que desees. Un terreno puede verse perfecto cuando estás parado frente a él. Puede gustarte la ubicación, puede convencerte el precio, incluso puedes imaginar dónde estaría tu casa. Pero antes de comprometer tu dinero, también necesitas conocer lo que no se ve a simple vista. Porque muchas veces el problema de un terreno no está en lo que ves, está en lo que no revisaste. Hay algo interesante detrás de todas estas preguntas. Cuando vemos que tenemos dinero acumulado en algún lugar, nuestra primera reacción es pensar, es mío. Y sí, pero que forma parte de nuestro patrimonio no significa que siempre podemos utilizarlo, de cualquier manera y en cualquier momento. Por eso conocer las reglas antes de tomar una decisión no es burocracia, es proteger tu dinero, es proteger una compra que quizá te costó años de trabajo. Y si ese terreno algún día va a convertirse en el lugar donde vas a construir tu casa, vale la pena hacer cosas bien desde el principio. Y este video nació precisamente de una pregunta
de alguien que dejó en los comentarios. Así que si tú tienes un terreno, estás pensando en comprar uno, quieres construir o tienes una situación diferente con tu subcuenta de vivienda, cuéntamelo aquí abajo. No publiques datos personales. Simplemente explícame tu situación, porque quizá tu pregunta sea exactamente la misma que tienen cientos de personas. Y puede convertirse en nuestro próximo video. Si todavía no viste el video donde hablamos específicamente de si puedes retirar el dinero de tu subcuenta de vivienda, te lo voy a dejar aquí para que completes esta información. Suscríbete a Nolasco Asesores si quieres seguir entendiendo estos temas de una manera más clara y práctica. Soy el contador Jorge Nolasco. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.